Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. Noticias Caracol llegó a la zona rural de Amalfi, esto en Antioquia, donde 13 policías murieron el pasado 21 de agosto al ser derribado el helicóptero en el que se movilizaban, Alejandra. Al lugar llegaron 300 uniformados con el objetivo de golpear la economía criminal de alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC que, según las autoridades, se enriquece con la minería ilegal. Y es que fuimos testigos de uno de los más grandes operativos contra esta estructura criminal. El operario convirtió la retroexcavadora en arma. Su objetivo, impedir el trabajo de los antimotines, amenazándolos con el enorme brazo de la máquina. Ocurre en Amalfi, Antioquia. Con gases lacrimógenos, los uniformados intentan neutralizar la agresión y evitar una tragedia. El enfrentamiento se registra durante un operativo contra la minería ilegal cooptada por las disidencias de las FARC en Antioquia. La escena se registra a menos de 8 kilómetros del sitio donde alias Calarcá y su estructura del Frente 36 atacaron con explosivos un helicóptero y mataron a 13 policías en agosto pasado. Antes de emprender el operativo, donde los mineros se enfrentaron a los uniformados, el comandante de la Fuerza Aeroespacial en la zona reveló unas imágenes hasta hoy inéditas que muestran la dimensión del ataque contra el helicóptero. Desde el aire se observa el cráter que dejó la explosión donde cayó la aeronave. En el sitio se ven algunas partes del helicóptero, entre ellas las ventanas y la cola de la aeronave. El ataque se registró a menos de 100 metros de una construcción. En esta extensa zona de Antioquia actúa el Frente 36 al mando de alias Calarcá, uno de los guerrilleros más ricos en el mundo. Por eso, minutos antes del operativo contra el insurgente, la Fuerza Aeroespacial hizo el respectivo reconocimiento y grabó las máquinas que utiliza la banda para extraer el oro. Estas operaciones evidencian la capacidad de la fuerza pública para actuar de forma coordinada y contrarrestar precisamente las economías ilícitas y fortalecer la seguridad. El operativo se coordinó desde Medellín para actuar sobre los ríos Pavón en Urrao y Porce en Amalfi. Una afectación de 7 a 10 kilómetros sobre el río Porce. Bueno, en estos frentes mineros hemos identificado un estimado de 17 máquinas tipo excavadoras. Estas máquinas tienen una capacidad de generar una producción aurífera de hasta 1 libra de oro mensual. El temor que los ronda es la presencia de una comunidad que pueda estar instrumentalizada por los criminales. Es muy probable que tengamos instrumentalizadas comunidades que quieran hacer resistencia y que quieran evitar el procedimiento policial. De nuestra área objetivo, que es la que observamos acá, estamos a 8 kilómetros al sur del siniestro de nuestro helicóptero, que es el punto rojo que se observa en la parte superior. Desde el aeropuerto de Medellín se lanzó el operativo. En por lo menos 4 helicópteros de la policía se subieron los casi 200 uniformados rumbo, inicialmente, al río Porce en Amalfi. La presencia de los policías en la zona genera un primer choque con la población que intenta evitar la destrucción de la maquinaria amarilla. Los policías lanzan gases lacrimógenos contra el conductor de una retroexcavadora que intenta atacarlos. Finalmente, sin heridos, en el sitio destruyen al menos 6 máquinas amarillas. Otro grupo de al menos 300 policías en 4 helicópteros llegan a otro punto en el río Pavón, en Urrao, Antioquia. Estamos llegando en este momento a una zona rural en Urrao, Antioquia. Allí están las máquinas de alias Calarcá. Con estas máquinas ellos lo que hacen es extraer oro de manera ilegal. Vamos en el helicóptero número 2 de la Policía Nacional. Ustedes van a ver, este grupo del ECMAR es el encargado de descender primero a la montaña, abajo, para garantizar la seguridad, porque dicen que la zona es bastante compleja, es bastante peligrosa, debido a la presencia de las disidencias de las FARC. Durante el aterrizaje se observa el grave daño al río. Varios mineros abandonan el sitio. Ya en tierra, primero baja el Undemo,
o antes conocido como SMAD. Mientras que algunos mineros se agrupan en la montaña, expertos policías instalan las cargas explosivas en las máquinas amarillas y los motores utilizados para la minería ilegal. El operativo se realiza en medio de insultos y ataques con piedra contra los uniformados. Un representante de la comunidad se acerca de manera pacífica y le hace una petición al oficial al mando del operativo. A ver de pronto qué posibilidad hay, comandante, de que nosotros nos vamos de por aquí, que no nos quemen las maquinitas o tan siquiera que nos dejen de a una. Sí, me da una pena enorme con usted, pero el trabajo hay que hacerlo. ¿Sí? Ustedes están haciendo una explotación de manera irregular, sin el cumplimiento de los requisitos, sin licencia ambiental. Sí, claro, nosotros lo entendemos. Ambiental, el daño que se está generando acá es terrible. Entonces es importante que ustedes también tomen conciencia de eso, del daño ambiental que están generando aquí al río y al terreno, a la ribera del río. ¿Listo? Hermanazo. Cuidado con las partes que hablan al cielo. Los uniformados continúan el procedimiento. Cuando detone... Destruyen las 4 primeras máquinas. Aquí lo que está pasando en este momento es que se subieron 2 hombres a tratar de apagar las llamas que generó la explosión en esta máquina, tratando de salvar la maquinaria para seguir extrayendo de manera ilegal el oro. El agua con la que intentan apagar las llamas de las máquinas es extraída con un poderoso motor desde el río. Para poder abrir estos socavones, estos huecos, tienen que extraer chorros, litros, miles de litros de agua del río que está allí, que prácticamente está seco debido a la cantidad de agua que necesitan para abrir estos pozos. Para poder extraer 1 gramo de oro, se promedia que estarían utilizando 1060 litros para poder hacer ese beneficio de ese oro. Y así están matando el río Pavón y afectando a un centenar de familias. Con esta operación neutralizamos una renta ilícita que producía cerca de 41 kilos de oro al mes, equivalentes a más de 18.360 millones de pesos, debilitando de manera directa la capacidad logística armada y territorial de las disidencias a través del Frente 36. También se logró la destrucción de maquinaria avaluada en más de 10.700 millones de pesos. En otro operativo simultáneo en Medellín y en Bello, capturaron a 6 señalados terroristas que suministraban explosivos a las disidencias en la zona. Logrando la incautación de 45 kilos de ANFO, 1.320 gramos de indugel, 444 detonadores eléctricos eran importados de manera ilegal desde países de Sudamérica como Bolivia, Perú y Ecuador. Investigan si esos delincuentes también habrían suministrado a las disidencias el material que utilizaron en el ataque al helicóptero de la policía que dejó 13 uniformados muertos. Los policías que participaron en este golpe regresan a sus hogares sanos, salvos y con la promesa de seguir buscando y poner ante la justicia a alias Calarcá y su banda. 12 del día, 40 minutos. De otro lado, crece la polémica por la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar, que se cumpliría en Bogotá. Y a esta hora son varios los interrogantes que se plantean qué fue lo que sucedió. ¿Qué va a pasar con quienes compraron las entradas? Son precisamente los seguidores del artista y asistentes quienes piden esas respuestas. Sí, señora Alejandra, y es que desde el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo se aseguró que no se acreditaron las condiciones técnicas que justamente garantizaran la seguridad de los asistentes a este evento. Daniel Ortiz, buenas tardes. ¿Qué más detalles se conocen?
Catalina, buenas tardes. Incertidumbre, caos, preocupación y frustración fueron los sentimientos protagonistas durante la noche de ayer, precisamente en este lugar, en el Vive Claro, que está ubicado, recordemos, sobre la calle 26 y la avenida La Esmeralda. Aquí miles de personas llegaron desde el mediodía intentando hacer esta fila para ingresar a las 4 de la tarde, cuando se tenía prevista la apertura de las puertas. Sin embargo, eso nunca sucedió y esto generó, por supuesto, la desesperación de los ciudadanos, de los fanáticos que llevaban meses esperando por este concierto de Kendrick Lamar, que recordemos es uno de los representantes del hip hop a nivel internacional que está teniendo mayor éxito en todo el mundo. Pues precisamente hicimos una crónica de cómo fueron esos momentos de angustia de los fanáticos de Kendrick Lamar. Desde ayer al mediodía, miles de personas llegaron a la entrada del Vive Claro en el occidente de Bogotá. Todos tenían la misma ilusión, disfrutar del concierto del rapero Kendrick Lamar. Cuando llegamos, la verdad, todo iba muy bien, requisas, todo iba muy fluido, llegamos a la fila y pues ya cuando llegamos a la fila fue cuando todo empezó a ser como un poquitico raro, ¿no? La apertura de las puertas estaba programada para las 4 de la tarde, sin embargo, eso no pasó. Hay mucha gente saliendo y acá el filtro de seguridad está ahí como quieto. Pasaban las horas y la desesperación se fue apoderando de los asistentes. Llevamos más de 8 horas sin comer ni beber aquí afuera del Vive Claro. Necesitamos que den una respuesta urgente ya mismo. A las 8 de la noche las puertas seguían cerradas, no había ninguna explicación hasta que llegó el anuncio por parte de uno de los integrantes del equipo de logística. Por temas técnicos de producción nos indican que van a cancelar el evento. Esto caldeó más los ánimos entre los fanáticos que esperaron en vano. Muchos asistentes decidieron saltarse los filtros de seguridad e ingresar al escenario. Cancelado. Ya logística y la policía le avisaron a la gente y está ya la gente saliendo. Tatiana Reina, una joven de 23 años que compró sus boletas en preventa y viajó durante más de 9 horas desde Villavicencio, relató en Noticias Caracol en Vivo los momentos de frustración por no poder escuchar a su artista favorito. Queda la mala experiencia que nos tocó vivir porque todo ese viaje y que le avisen a uno a última hora ahí en fila, o sea, fue terrible. Aparte que ni fue a última hora, fue literalmente a último minuto. Quienes fueron contratados para el montaje del escenario también fueron testigos del caos. Nos tiraron rocas en nuestra carpa, casi a un muchacho le rompen la pierna a tirarle una roca, no sé cómo entró esa roca a la carpa, pero entró. Entonces hubo demasiado disturbio, tiraron piedras, palos. Yo llegué a las 5 de la tarde ayer, pues para empezar a desmontar a lo que se acabara el evento, pero cuando nos dijeron que tocaba empezar a eso de las 10 de la noche ya, pues se nos hizo raro porque era más tarde, digamos 12, 1 de la mañana, empezar a desmontar. Sin una respuesta clara, después de las 10 de la noche, los fanáticos de Kendrick Lamar se retiraron del escenario en el que esperaban ver al artista estadounidense. Dificultades logísticas del recinto y del promotor. Estas fueron las razones dadas por parte de Páramo, que era uno de los organizadores, de los promotores y de los encargados de la logística de este concierto que tendría lugar en el occidente de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el IDIGER, que es el encargado de todos estos temas de riesgos en la ciudad, ya había alertado a través de un primer informe técnico que la infraestructura de este sitio no estaba diseñada para garantizar la integridad de los asistentes. Recordemos que es un escenario que está dispuesto para 40.000 personas. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, a través de este primer informe técnico, había alertado sobre algunas fallas en la infraestructura que podrían poner en riesgo la integridad de los asistentes a sus eventos. Por ejemplo, en estas fotografías se evidencia que las cuñas instaladas en las graderías tenían diferentes profundidades, niveles y posiciones, lo que podría generar que una de las piezas se salga y genere el colapso de la estructura. En el informe del IDIGER también se documenta que hubo inconsistencias en estudios de suelo y cimentación debido a que se detectaron contradicciones entre los estudios de suelos elaborados en 2023 y 2024.
Por otro lado, en este lugar hay riesgo de encharcamiento e inundaciones, por lo que se requiere un soporte técnico adecuado del diseño del manejo de aguas lluvias. Otro punto que se resalta en el informe técnico tiene que ver con el riesgo de incendios y específicamente se refiere a una cubierta que se habría instalado bajo las graderías que puede ser riesgosa ante la caída de chispas de fuego, colillas de cigarrillo u otros objetos que podrían desencadenar una conflagración. Adicionalmente, el estudio del IDIGER recomienda realizar un análisis especializado de vibraciones, tanto con espacio vacío como con ocupación total, debido a que algunos fenómenos podrían amplificar peligrosamente las vibraciones y comprometer la estabilidad. Estas son entonces las razones técnicas para dar ese concepto desfavorable para la realización del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro, según el IDIGER. Pero la pregunta que muchos ciudadanos y fanáticos están haciendo es ¿qué va a pasar con esta boletería? Pues precisamente Páramo ha anunciado que estas boletas van a ser reintegradas y reembolsadas a quienes la compraron a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando precisamente el mismo método de pago que habían usado para adquirir estas boletas, y han anunciado además que las personas que obtuvieron esas boletas con terceros deben gestionarlas precisamente con ellos. Información importante, Daniel, gracias. 12:47. En otras noticias, en Antioquia inició hace un mes la cosecha cafetera y aunque las autoridades desplegaron todo un dispositivo de seguridad, los más recientes hechos de violencia tienen preocupados a los caficultores. María Paula Jiménez, ¿cuál es la situación que se registra y qué están pidiendo los cafeteros? Buena tarde. Alejandra, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues la situación ya empieza a ponerse un poco compleja. Recordemos que esta cosecha cafetera inició este mes de septiembre y que irá hasta el próximo mes de diciembre. La policía y el Ejército Nacional, conjunto con la gobernación de Antioquia, pues iniciaron todo un plan denominado Plan Cosecha 2025. Serían alrededor de 800 uniformados entre policía y ejército que se iban a desplegar en estos municipios del suroeste de Antioquia para garantizar la seguridad precisamente en esta jornada o en estos meses de cosecha cafetera. Sin embargo, aunque hay resultados, continúa la preocupación por la violencia fuerte que se ha presentado, especialmente estos últimos días, donde se han registrado hechos que, por supuesto, continúan preocupando a estos cafeteros. Con el arranque oficial de la cosecha cafetera en Antioquia, que este año proyecta una recolección de más de 1,2 millones de sacos, las autoridades han intensificado los operativos de seguridad en el suroeste del departamento. Sin embargo, no dejan de presentarse hechos violentos. En los últimos días, en el municipio de Ciudad Bolívar, las autoridades capturaron a alias Pelo, presunto sicario del grupo delincuencial Carne Rancia, quien tenía intimidada a la comunidad, incluyendo los cafeteros. Esta captura representa un golpe a la estructura que venía generando hechos de violencia en el municipio y cuyos tentáculos podían poner en riesgo la seguridad de caficultores y recolectores en plena cosecha. Dinamizaba recientes hechos de homicidio en la zona, utilizando sistemas de comunicación para monitorear a la fuerza pública y facilitar la ejecución de estos homicidios y el tráfico de estupefacientes. Días antes fueron asesinados 2 trabajadores en una mina en Andes, crimen que se suma a la tensión generada por la presencia de estructuras ilegales. De acuerdo con el gremio cafetero y defensores de derechos humanos, el éxito de la cosecha no solo depende de la productividad del grano, sino también de las garantías de seguridad para ellos. Se espera la seguridad por parte de la policía, la seguridad por parte del ejército y una gobernación más activa. La violencia está desbordada en este municipio. La gobernación y la policía afirman que los operativos se mantendrán durante los próximos meses para salvaguardar a las comunidades y garantizar que la recolección, vital para la economía de Antioquia, se desarrolle en un ambiente de tranquilidad. Pues Alejandra, lo que están pidiendo, por supuesto, estos cafeteros es que cese esa violencia, por lo menos para que puedan terminar esta cosecha cafetera en paz, teniendo en cuenta que esto es dinamizar la economía que a ellos lo sostienen el departamento de Antioquia. Sin embargo, nos vamos ahora para el Quindío, donde también empieza ya esta cosecha cafetera. Se esperan más de 8.000 toneladas de café. Un poco paradójico porque allí la historia es más positiva. Conocimos precisamente la historia de una joven que desde muy pequeña empezó a experimentar y a conocer el arte del café.
María Sofelia Arias es una caficultora de cuarta generación. Ella, después de ejercer como enfermera superior y administradora de empresas en salud pública, junto a 7 hermanos, producen café en la vereda El Naranjal de Circasia. Me dediqué a la caficultura hace unos 15 años, ya de lleno con mi finca, y ha sido una experiencia invaluable. Además de trabajar mi tierra, con mis hermanos heredamos y estamos dedicados también al café, y ha sido un reencuentro familiar con la comunidad y maravilloso. Lo mismo piensa Isabela Buitrago. Tiene 17 años de edad y desde los 15, con apoyo de su papá, creó su marca de café, un emprendimiento que ya es microempresa. En este momento yo estoy en segundo semestre de economía, entonces también eso me ha ayudado mucho. Y la idea es que cuando ya acabe la carrera pueda tener una gran empresa y seguir dándole el valor agregado del café. Para su papá, la labor de Isabela demuestra que en el campo hay futuro. Y pues hemos venido apoyando a Isabela estos 2 años, ya por lo menos tiene la marca ya registrada, tiene INVIMA, ya va para las grandes ligas, ha estado en varias ferias y ahora va para Bogotá, la feria de cafés especiales. Para la cosecha del último trimestre en el Quindío, los caficultores y caficultoras buscan emplear al menos a 7.000 recolectores en Quimbaya, Montenegro, Armenia, La Tebaida, Circasia y Finlandia. Por eso se desarrollará un plan especial de seguridad junto a la policía y el ejército para garantizar que ellos y ellas puedan producir su café con tranquilidad. Y del Quindío vamos a Buenaventura, en el Valle del Cauca, porque hay temor por la ola de violencia que se registra en este distrito. Este mes, miren esto, han sido asesinadas 13 personas. Jefferson Alarcón, ¿cómo está la situación? Miren, de momento hay una tensa calma en Buenaventura, puesto que no se han registrado hechos de alteración del orden público en las últimas horas. Sin embargo, el temor es latente en los moradores de algunos barrios de las comunas 10, 11 y 12, quienes por miedo a ser asesinados se resguardan en sus viviendas desde tempranas horas. El último homicidio de los 15 registrados en lo corrido del mes de septiembre en Buenaventura, Valle del Cauca, ocurrió el pasado martes en el barrio Las Américas. Esos hechos violentos generaron temor y preocupación en la ciudadanía, que pide al gobierno nacional soluciones y seguridad. Se están realizando capturas y demás, pero también queremos hacerle un llamado al gobierno nacional que se fije en Buenaventura, no solamente con fuerza armada, sino que también con inversión social. Comerciantes y todo el empresariado lo que espera es minimizar toda esa violencia que se ha generado, de que las autoridades y desde el gobierno nacional nos den las garantías mínimas del ambiente de seguridad para que no se afecte la actividad económica en nuestra ciudad puerto. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura y facilitador de la Mesa Sociojurídica de los Diálogos de Paz Urbana en el distrito, indicó que los líderes de las bandas criminales chotas y espartanos manifestaron su intención de retomar el cese a la violencia. Todo motivándolos, incentivándolos para que respeten la vida humana y la vida social y económica de la ciudad, que está interrumpida, y ellos están dispuestos a hacer una tregua indefinida, inclusive a bajar los índices de violencia como es el robo e inclusive la extorsión. Entre tanto, las autoridades continúan desarrollando en los barrios de las comunas 10, 11 y 12 operativos y caravanas de seguridad. Se vienen realizando controles con el organismo de tránsito, mejorando la movilidad, atendiendo las necesidades que permanentemente la ciudadanía nos hace frente a algunos comportamientos contrarios a la convivencia, y es por eso que queremos que hoy la Buenaventura ha recuperado esa tranquilidad. En lo corrido de ese año, 115 personas han sido asesinadas en Buenaventura. En Huila, las autoridades encontraron un centro de fabricación y distribución de falsos medicamentos que comercializaban en al menos 7 ciudades de Colombia y Ecuador. Los responsables no aceptaron los cargos pese a que fueron capturados en flagrancia. En esta casa común y corriente, ubicada en el barrio Soloverde, en Neiva, operaba una banda delincuencial dedicada a falsificar medicamentos y luego venderlos. Esta fábrica clandestina estaba provista con rudimentarias grameras, morteros, ollas y hasta con mezcladores de cemento con los que elaboraban las pastillas. Se trató de una operación conjunta de la Fiscalía, el Ejército, la Policía, la Secretaría de Salud y el INVIMA.
Según la investigación, falsificaban con productos dañinos para la salud, medicamentos y suplementos alimenticios que luego se distribuían en droguerías con puntos físicos en Huila, Meta, Tolima, Córdoba, Cauca, Santander y Bolívar, e incluso en distintas ciudades de Ecuador, además de venderlas en plataformas digitales. En el operativo fueron capturados Hilbert Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavides Rosero, quienes serían los responsables de esta actividad ilícita. Los medicamentos y suplementos eran embalados y rotulados y almacenados en precarias condiciones. Estas 39 cajas llenas de medicamentos inyectables de consumo oral y hasta vencidos se suman a los más de 60.000 medicamentos falsificados que este año ha encontrado e incautado el INVIMA en todo el país. 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapas y todo tipo de maquinaria hacían parte de este centro clandestino para embalar y empacar los medicamentos falsificados. Lo que preocupa es que estos medicamentos fueron comercializados desde enero de este año con insumos adulterados, sin ninguna licencia sanitaria, autorización de fabricación y mucho menos con las condiciones de almacenamiento adecuadas. Con este resultado, las instituciones reiteran su compromiso con la defensa de la salud pública, la seguridad ciudadana. Los responsables que no aceptaron los cargos por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico fueron enviados a la cárcel como medida preventiva mientras avanza el proceso. A esta hora en Barranquilla, las autoridades informan el fallecimiento de una persona más de las que se encontraban hospitalizadas tras resultar intoxicadas por, al parecer, consumir licor adulterado. Con esta persona ya son 12 en total las que han perdido la vida, mientras que otras 9 permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Por su parte, las autoridades, la Policía Metropolitana, continúa con los operativos de control en establecimientos comerciales, especialmente aquellos donde se expenden este tipo de bebidas embriagantes. A esta hora, las autoridades del departamento de Arauca investigan el asesinato del comandante de bomberos del municipio de Arauquita, Juan Carlos Agudelo Herrera, quien fue asesinado la noche anterior cuando llegaba sobre las 9 de la noche a su vivienda en esa localidad y fue abordado por 2 sicarios que le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte instantáneamente. Juan Carlos Agudelo se había desempeñado también como secretario de gobierno y fue candidato a la alcaldía de Arauquita. Allí delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. A esta hora es noticia la incautación de 3.5 toneladas de marihuana en el río Putumayo. Esto ocurrió en una operación nocturna en el Amazonas, específicamente en la zona El Encanto. Esta era propiedad de los comandos de la frontera y las autoridades detectaron 2 lanchas sospechosas en donde se encontraron 117 bultos de esta sustancia ilícita. Es importante decir que esta incautación es la más grande de la Armada en esta zona del país. A esta hora es noticia la recompensa de hasta 100 millones de pesos por parte de la Gobernación de Antioquia por alias Negro Brian, quien pertenece al grupo organizado delincuencial Los Pacheco y quien según la Gobernación sería el responsable del aumento del homicidio en el suroeste de Antioquia. El gobernador del departamento también manifestó que este delincuente habría perpetrado varios hechos violentos en municipios como Jericó y Pueblo Rico, en donde ha denunciado la comunidad que ha aumentado la criminalidad. 12:59 de la tarde en Colombia, hora de hacer un repaso por lo que es noticia en el mundo. En el estado de Michigan, en Estados Unidos, por lo menos 11 personas resultaron heridas durante un tiroteo masivo al interior de una iglesia mormona. El atacante fue abatido y las autoridades informaron que ya no existe peligro, aunque recomendaron a la población evitar la zona mientras trabajan por controlar un fuerte incendio que se produjo luego de reportar la emergencia. El presidente Donald Trump lamentó lo sucedido y dijo que este es otro ataque contra cristianos, recordando el tiroteo del pasado 27 de agosto en una escuela católica de Minneapolis que dejó 2 niños muertos.
Cambiamos de tema. Un nuevo ataque contra Ucrania deja por lo menos 4 muertos, entre ellos una niña de 12 años, así como una veintena de heridos. Casi 500 drones y más de 40 misiles rusos tuvieron en alerta durante más de 12 horas a la población civil. Taras y su familia ya se habían acostado a dormir la noche del sábado, cuando de repente su sueño se vio interrumpido por el sonido de una explosión a unas cuadras. Todos se despertaron y mientras intentaban entender lo que sucedía, se sacudieron por otra detonación. Pero en esta ocasión, su edificación fue la afectada. Si miras al suelo verás que todas las ventanas están destrozadas, hay muchos fragmentos de vidrio. La verdad es que tuvimos suerte, las cortinas opacas nos salvaron ya que retuvieron los fragmentos gracias a su grosor, pero si hubiera sido un impacto directo de misil no habríamos sobrevivido. Vivimos en el 10º piso. El barrio quedó gravemente afectado. Todos los vecinos se levantaron analizando los daños y recogiendo los escombros, tratando de ver qué se puede arreglar. Pero es poco lo que se puede hacer. Julia revisa las heridas de su pequeña hija con los paramédicos. Lamenta lo sucedido, pero agradece que puedan contar la historia. Me desperté y fui a la puerta. En ese momento me golpeó una onda expansiva. Mientras tanto, mi novio y mi hijo seguían en sus camas. Era demasiado tarde. A través de su cuenta de X, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra fracasaron y que Moscú está decidida a seguir luchando y matando. Por su parte, las autoridades rusas reivindicaron el ataque y dijeron que cumplieron con su propósito de atacar objetivos militares en Ucrania, aunque la mayoría de edificaciones afectadas eran residenciales. Mientras que en Polonia se encendieron todas las alarmas, el gobierno de ese país desvió su tráfico aéreo, recordando que durante los últimos días interceptaron una veintena de drones rusos dentro de su territorio, un hecho que mantiene a las fuerzas de la OTAN en máxima alerta en toda la región. Y el grupo Hamás realizó una petición especial a Israel. Pidieron que detengan los bombardeos en Gaza por 24 horas, ya que habrían perdido contacto con 2 rehenes. Según los integrantes del grupo, perdieron el rastro de 2 captivos por el aumento de la operación militar de Israel en la capital del enclave palestino. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo hace unas horas que nunca ha estado tan cerca de lograr un cambio de la situación en Medio Oriente. Y este fin de semana se han registrado múltiples protestas en el continente americano. Hagamos un repaso por ellas y veamos sus razones. Iniciamos en Perú, donde manifestantes y la policía se enfrentaron a las afueras del Congreso de Lima. Expresaron su rechazo a la presidenta Dina Boluarte, así como a las recientes reformas gubernamentales y al aumento de las extorsiones y homicidios en el país. En la capital argentina fue escenario de una gran movilización que rechazó el crudo asesinato de 3 mujeres esta semana. Exigieron justicia e hicieron un llamado a la sociedad, pues el crimen fue transmitido por redes sociales. Y en México, el Palacio de Justicia de la ciudad de Toluca fue atacado luego que manifestantes llegaran hasta allí asegurando que en ese lugar se ocultan 5 videos que revelarían los detalles de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras cumplirse 11 años desde que se perdió su rastro. Y terminamos en Estados Unidos. Habitantes de la ciudad de Portland protestaron a las afueras de un centro de detención de ICE. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del ejército para proteger el centro de custodia de indocumentados. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV pidió por las víctimas de los tifones que azotan Asia por estos días y que han dejado más de 20 fallecidos, cientos de heridos y miles de desplazados en todo el continente. En los últimos días, un tifón de fuerza excepcional ha azotado varios territorios asiáticos, en particular Filipinas, la isla de Taiwán, la ciudad de Hong Kong, el sur de China y Vietnam. Estoy cerca de las poblaciones afectadas, especialmente las más pobres, y rezo por las víctimas, los desaparecidos, las numerosas familias desplazadas, las innumerables personas que han sufrido penurias y también por los rescatistas y las autoridades civiles.
Y el Parlamento de Irán condenó las sanciones que restableció la ONU a ese país por su programa nuclear. La medida está respaldada por Reino Unido, Francia y Alemania, que acusan a Teherán de incumplir los compromisos para limitar su programa nuclear, según un acuerdo alcanzado en el año 2015. La decisión también llega después que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frenara una resolución de China y Rusia que buscaba un aplazamiento para Irán de otros 6 meses. Y para el cierre, el Festival de la Merced se tomó las calles de Barcelona, en España, donde tanto residentes como turistas se congregan en torno a todo un espectáculo. La emblemática festividad y teatro al aire libre se han extendido desde el 23 hasta hoy 28 de septiembre. Los eventos han incluido criaturas con fuego y pirotecnia deslumbrante, simbolizando lo que llaman la apertura de las puertas del infierno. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En la vía al llano, las autoridades buscan soluciones temporales para los transportadores que reclaman una salida definitiva. El gobierno estudia ampliar la variante para mejorar la movilidad en este importante corredor. Esteban Bejarano, ¿qué buscan las autoridades y qué dicen los conductores? Alejandra, buenas tardes. Pues primero recordar que se cumplen 23 días de la tensión aquí en la vía al llano, una situación que ha tenido en bastante incertidumbre a conductores y a comerciantes del sector. Estamos aquí precisamente en lo que sería la vía antigua al llano, conocida también como la variante, más de 600 metros de vía que pavimentaron para que se convirtiera en un paso temporal de los vehículos. Lo que están buscando es que esa vía que ustedes ven en pantalla se convierta en doble calzada, esto para que los vehículos puedan transitar en ambos sentidos, pues recordemos que en este momento está a un solo sentido y por horas. Desde el Ministerio de Transporte solicitaron la articulación entre Invías y Coviandina para evaluar esa ampliación. ¿Qué dicen los conductores? Pues que esto deben de analizarlo muy bien y tener en cuenta, por ejemplo, temas como las curvas. Ustedes están viendo ahí en pantalla que para los vehículos de transporte pesado es bastante complicado hacer esas curvas, deben de tener el suficiente espacio. Hoy hablamos con algunos de esos transportadores que cada semana pues se movilizan por esta vía y esto fue lo que dijeron. Si lo hicieran así puede que funcione, pero tienen que ampliar bastante la vía, porque digamos 2 vehículos así articulados tienen que tener, o sea, bastante espacio para poder dar la curva a los 2 al tiempo, y pues hay curvas bastante cerradas, entonces puede que funcione. Yo creo que es todos los días, o sea, esta ruta es fija, todos los días para Villavicencio bajar y volver. Entonces pues si cierran una semana, es una semana que pues no tiene un ingreso, queda el carro quieto. Y nos ha ido bien porque ha funcionado, pero de ahí a que hagan una doble calzada, pues no sé, lo veo muy difícil. La verdad sí veo difícil que trabajen porque no se ve que estén haciendo trabajos en la vía, removiendo escombros o algo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar eso? ¿Cuánto tiempo ha tardado esta vía en tener, digamos, una movilidad permanente que sea fluida? Siempre pasa algo. Ha sido complicada, es de mucha paciencia, porque pues el tránsito es muy complejo, muy delicado. Pues cuando viene uno de Bogotá, para uno en Yomasa, hasta que envía 2 horas bajando. Y dan de Villavicencio a Bogotá 4 horas. Para descongestionar más la que viene subiendo. Miren, ustedes ven en pantalla precisamente esa situación que describen los conductores, los transportadores, que cosas como estas es la que tienen que tener en cuenta a la hora de habilitar un doble sentido, que todos los vehículos puedan transitar con tranquilidad, primordial el tema de la seguridad vial. El día de hoy, pues recuerden que se mantiene el 4x2. Sí, señor Esteban, es la situación en la vía al llano tras 23 días de cierre. Muchísimas gracias. 1:09 p.m. Vamos con buenas noticias porque Colombia sigue brillando como destino turístico. Cartagena recibió un importante premio que lo afianza en el mapa turístico internacional. La Guajira, por su parte, fue reconocida por promover el turismo y en Nariño agentes turísticos disfrutan de sus paisajes. Pero iniciamos estas buenas noticias con Junior Castillo, allí en Cartagena. Junior, ¿qué premio recibió la Heroica?
Buenas tardes. Mire, así es, Cartagena recibió el World Travel Awards, que básicamente vendría a ser conocido en el mundo del turismo como el Oscar del turismo. Bueno, y se lo ganó justamente porque ha sido el destino predilecto por las parejas para disfrutar su luna de miel. Una de las cosas que más llamó la atención de la Heroica para ganar este galardón justamente son sus recorridos por sus plazas, monumentos icónicos, también por tours en zona insular, en la bahía de Cartagena, y también el avistamiento y el disfrute, el goce de los atardeceres en el cordón amurallado. Por 7ª vez, Cartagena fue galardonada como destino líder de lunas de miel en Sudamérica. El reconocimiento lo recibió en el marco de los World Travel Awards en México. Este galardón ratifica la vocación de la ciudad como un destino turístico de romance y cómo este segmento se ha ido consolidando como un motor importante en la economía de nuestra ciudad. Cientos de parejas que llegan a la Heroica valoran el atractivo que representa el coqueto Corralito de Piedras a la hora de disfrutar el amor. Pues mi esposo y yo siempre venimos a Cartagena cuando estamos de aniversario. Nos encanta la ciudad amurallada, las playas, las islas. Nos encanta ir como a las Islas del Rosario, la gastronomía. Según ProColombia, el 44% de las bodas extranjeras en Colombia se realizan en la ciudad, lo que deja aportes económicos entre $20.000 y $50.000 por evento. Este reconocimiento es gracias al trabajo articulado desde la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, con los gremios turísticos y por supuesto con todo el encadenamiento productivo que hace que la ciudad brille en el segmento de turismo de romance. Con este galardón, Cartagena se ratifica no solo como un destino predilecto para las parejas, sino para la población en general que elija la Heroica como lugar para disfrutar y descubrir, convirtiéndola en el primer destino turístico más visitado del país. Y un video que muestra las bellezas turísticas de La Guajira se ganó 2 premios en el Festival de Cannes a Mejor Video de Turismo a nivel mundial. La grabación exalta los paisajes, la cultura y la gastronomía de la región. Joner Alvarado nos cuenta a esta hora cuál fue la inspiración. Joner. Claro que sí, vean, en un evento protocolario fueron entregados estos 2 galardones que por supuesto denotan todas las bellezas y los paraísos que puede ofrecer el departamento de La Guajira. Aquí los habitantes están muy contentos, pero además quienes nos visitan por estos días también manifiestan que todos los colombianos deben conocer este hermoso departamento. Los encargados de recibir el galardón fue el gobernador del departamento de La Guajira junto a todo el equipo de producción de este video, que por supuesto muestra los mejores escenarios de este departamento en Colombia. Existe un lugar en el que el mundo calla, una tierra de contrastes, donde la naturaleza te abraza. Las rosadas salinas de Manaure, los paisajes del Cabo de la Vela, las inspiradoras playas de Palomino, la cultura guayú, los manantiales que enaltecen a La Guajira y su gastronomía son algunas maravillas que se muestran a nivel mundial del departamento. A pesar de las circunstancias y su diversidad es súper, su cultura es muy bonita y sus playas son espectaculares y todo lo que tiene que ver con cultura. Aquí, la hospitalidad no es un gesto. Un premio a Mejor Cinematografía y otro a Mejor Video en el Festival de Cine Corporativo y de Marca de Cannes en Francia fueron los merecidos y aplaudidos por quienes por estos días disfrutan de los paisajes guajiros. Es la primera vez que vengo, hermoso, veo esas tejedoras de mochilas, de sombreros, una cosa hermosa que no se ve en mi departamento. Pues allá también hay artesanías, pero otra clase de artesanías, hermoso, fascinado. La Guajira, por lo que te digo, tiene todos los pisos térmicos, desiertos, playas, nevados. Entonces La Guajira es el destino turístico preferido y predilecto para Colombia. El gobernador Jairo Aguilar fue el encargado de recibir los galardones y dijo que La Guajira aumentará sustancialmente la visita de turistas de todo el mundo para descubrir las bellezas de este paraíso. El compromiso es claro, seguir trabajando para que conozcan nuestra esencia, nuestra cultura, lo que somos. Seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de nuestra región y para que conozcan el mejor departamento de Colombia, La Guajira. La Guajira se consolida en la agenda mundial y desde ya se prepara para la semana de receso, donde esperan recibir miles de visitantes. La Guajira te invita a hacer una pausa. Porque cuando abrazas el silencio, escuchas lo que realmente importa.
Qué hermoso video. Y el sur del país no se queda atrás porque las encantadoras playas de Tumaco recibieron a varios agentes de turismo que eligieron este destino para conocer y promoverlo en sus regiones. La experiencia enamoró a más de uno. Luis Eduardo Carlos Ama nos tiene los detalles. Adelante. Las maravillas turísticas que tiene Tumaco esperan que miles de turistas lleguen a disfrutar de sus paisajes, gastronomía y cultura. La amabilidad de la gente, de su calidad, de sus hermosas playas, de la gastronomía, que me parece que es una de las mejores. De la Perla del Pacífico tuve la oportunidad de ver avistamiento de ballenas, su gastronomía deliciosa, sus bebidas ancestrales y el cacao lo más maravilloso. Para que conozcan de nuestras playas, las playas del Bajito, las playas del Morro, las playas de Boca Grande. Disfruten de su gran gastronomía, de avistamiento de aves. 1:16 p.m. Nuestro director Juan Roberto Vargas viajó hasta el corazón de la Amazonía brasileña, en donde Natura adelanta una importante labor de desarrollo sostenible que combina la protección del medio ambiente con el apoyo a miles de campesinos. Les tenemos la historia. Cuando se habla de la Amazonía, al instante vienen a la mente estas imágenes. El gran tapete verde, el pulmón del planeta, el gran santuario global de la biodiversidad. Y es en el corazón de esa inmensa selva que una empresa logró consolidarse como una de las más grandes en su campo, con una propuesta de sostenibilidad que la hace ejemplo mundial. Noticias Caracol fue invitado hasta esta selva por la firma Natura, una compañía que nació en 1969 y que hoy es una de las 5 más grandes del mundo en el mercado de los cosméticos. Detrás de este imperio hay una historia que precisamente comienza muy lejos de los centros comerciales y los almacenes. Para verla en toda su magnitud hay que viajar a la ciudad de Sao Paulo. De ahí tomar otro vuelo rumbo a Belém do Pará, un estado de la gigantesca Amazonía brasileña, justo en la desembocadura del río Amazonas al Océano Atlántico. Este es el río Campopema, hace parte del delta de ríos que vienen del Amazonas y que desembocan en el Océano Atlántico. Esto es el Atlántico brasileño y aquí, en plena Amazonía, se gesta uno de los procesos más interesantes de economía sostenible que hay en el mundo. Se los vamos a contar. Este proceso comienza en la selva adentro. Después de largas caminatas, empezamos a ver dónde comienza el proceso de fabricación con sentido social y muy ecológico. El proceso parece bien sencillo, pero tiene un profundo impacto social, ambiental y por supuesto económico. Aquí, en el corazón de la Amazonía brasileña, las comunidades se dedican a cuidar el bosque, a evitar la deforestación. A cambio, extraen esencias y elaboran productos que se convierten en grandes productos de consumo masivo. Este sol es muy rico. Vanildo es un campesino de esta región del estado de Pará. Aquí ha vivido toda su vida. Su subsistencia, obtener de la selva productos que luego con su comunidad vende en una muy organizada cadena de suministro a la empresa Natura. Como esas cadenas, hay más de 100 solo en esta región del estado de Pará. El modelo se replica en decenas de pueblos, en aldeas, en comunidades alejadas del estado de Pará y de muchos otros del gigantesco Brasil. Cada árbol tiene para los campesinos e indígenas un significado, una utilidad y un aporte. Los hay de muchas especies y con diferentes usos. Es una resina, ela sai naturalmente da planta. Es una resina, ella sale naturalmente de la planta a través de un hilo que fue dado de otra planta. Ella suelta la resina, que sale líquida y luego en unos días en contacto con el oxígeno se va solidificando y se va volviendo una piedra. Solidificando y va virando una pedra. La relación ancestral de estas comunidades con la naturaleza va más allá de la utilidad. Hay una verdadera conexión, un respeto profundo por lo que les brinda la naturaleza. Para quienes llegamos por primera vez, los campesinos, nuestros anfitriones, en Pará, nos reciben con rituales en los que las mismas plantas con las que fabrican productos también son la materia prima de los buenos deseos. No se quiten las plantas.
Ahora sí, volvamos al proceso. En Pará, más de 10.000 familias trabajan en la selva por encargo de la empresa Natura. El fruto de su trabajo va inicialmente a estos puntos de recolección y de tratamiento del material recogido. De semillas, de flores, de plantas, de raíces, extraen aceites, cremas, fragancias que son guardadas celosamente como verdaderos tesoros. Y es que lo son. A gente fala assim que a gente temos rio aqui, então quando você cuida aqui do solo, quando você não usa mais o fertilizante, você não usa agrotóxico, não usa nada que agride o solo. Cuando ya no usamos fertilizantes ni pesticidas, cuando llueve no se vierte al río, así que tenemos un río donde consumimos el pescado de aquí. Y cuando lo sacamos para nosotros también tenemos una gran área de açaí, que también es para nuestro propio consumo. Gente aqui, então assim, quando você a natureza ela passa a te dar mais. Entonces cuando le das a la naturaleza, ella empieza a darte más, porque la estás cuidando, no la estás destruyendo. Así que termina siendo olvidada por alguna razón, termina produciendo más para ti. E a gente tem essa consciência de que mais tarde, se você destruir, o aquecimiento está ahí. Y tenemos la certeza de que más adelante, si la destruyes, el calentamiento global está ahí y tú eres el más afectado, especialmente nosotros los que nos dedicamos a la agricultura. Esa mística la ha entendido la empresa Natura, que como lo explica su gerente global de sostenibilidad, es un negocio, pero absolutamente respetuoso con el medio ambiente, como punto fundamental de su proceso de producción. Para eu produzir todos os meus produtos, eu genero uma huella de carbono. Natura é carbono neutro, uma empresa carbono neutro desde 2007. Natura ha empezado esse modelo há mais de 25 anos, quando começamos a pesquisar, não? Ingredientes da Amazônia para ser usados em produtos de cuidados personais. Aí validamos as matérias-primas, uma a uma, e começamos a trabalhar com mais de hoje, atualmente, com mais de 45 comunidades, que englobam ao redor de 12.000 famílias. Não? Sim. Creio que ao redor de 40 distintos ingredientes que usamos em todos nossos produtos, e aí começamos a pôr produtos a substituir ingredientes de origem fóssil por ingredientes vegetais em todos os outros produtos também. Então, atualmente, a maior parte de nossas formulações tem um ingrediente de Amazônia. Porque é uma planta que ela fica muito pegajosa. Pero estas comunidades del estado de Pará en la Amazonía de Brasil no se han quedado solo para sacar de la selva los ingredientes que luego se vuelven materia prima de productos del cuidado personal. Aquí en esta zona, Natura instaló fábricas para que esos materiales se transformen. Nosotros siempre miramos los desafíos socioambientales como una oportunidad de negocio. Entonces empezamos mirando la Amazonía, toda la oportunidad que tenía acá, todo el impacto social que podríamos generar para las familias, que podría ser un impacto positivo, como de verdad hoy lo es. Entonces, con el tiempo empezamos a invertir en las comunidades. Hoy tenemos 21 microfábricas dentro de la cooperativa. Entonces, hoy ellos producen los aceites para nosotros y pasan a receber hasta 50%, 60% más, valor agregado más alto, ¿no? En eso yo reducí mi huella de carbono, reducí el costo logístico, entonces nuevamente es posible promover el desarrollo de la comunidad. Y claro que funciona, porque Natura es un imperio en la fabricación y venta de productos de aseo, de belleza, de cuidado personal. Sus fábricas en Belém y en Sao Paulo alcanzan a producir, por ejemplo, 51 millones de jabones en un mes. En un año puede facturar fácilmente algo más de 6.000 millones de dólares en ventas de cremas, jabones, aceites, perfumes y maquillaje. Distribuyen productos en 14 países. Adquirieron hace algunos meses a la gigante francesa Avon y hoy está en el top 5 mundial de fabricación de fragancias. Todo, entre otras cosas, por haberle apostado a la sostenibilidad como negocio. Una labor que ha permitido proteger cerca de 2 millones de hectáreas de bosque de la Amazonía. Natura ha recibido reconocimientos como el Gran Premio de Desarrollo Sostenible en Cannes, Francia, por proteger el medio ambiente y por reducir significativamente la huella de carbono. Hoy,
Natura es considerada por organizaciones no gubernamentales como la marca más sostenible del mundo. ¿Cómo se llama esta planta? ¡Copoazú! En los demás países de la Amazonía tiene un trabajo similar. En Colombia, por ejemplo, Natura está replicando el modelo en comunidades del Caquetá y el Amazonas. Hoy trabajamos con 100 familias de Belén de los Sandaquíes en el Caquetá, extrayendo copoazú, exactamente la manteca que sale de las semillas de copoazú, que estas familias exportan a Brasil para que sean utilizadas de manera transversal en varios de nuestros productos. Dicen sus directivas que este es un ejemplo de que se puede hacer negocios, se puede ser rentable, líder en un campo tan competido y a la vez cuidar los ecosistemas. Obtener de la tierra materias primas sin dejar huella de carbono y, lo más importante, ayudar a los campesinos que viven en esas zonas a entender que hay alternativas viables, sostenibles y dignas para sobrevivir y salir adelante. 1:34, gracias por continuar con nosotros. En Bogotá hay preocupación en las autoridades de salud debido a que miles de niños y niñas no han sido vacunados contra el virus del papiloma humano. El llamado es a que los menores accedan al biológico. Cerca de 40.000 son los menores de 9 años que en la capital del país no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano o VPH, una protección que evita varios tipos de cáncer. Son cánceres como el cáncer de vulva, el cáncer de pene, el cáncer orofaringio. Este tipo de cánceres también son prevenibles con la vacuna. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, actualmente más de 17.500 niñas y 21.600 niños de 9 años están pendientes de vacunarse contra este virus. En 2024 se aplicaron más de 136.000 dosis contra el VPH en Bogotá. Este año preocupa la baja cobertura. Nuevamente estamos retrocediendo, vamos en un 36% de cobertura a septiembre y eso nos pone un reto mayor. Necesitamos convocar a padres, madres y cuidadores para que veamos la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano. Expertos resaltan que es fundamental la vacunación a temprana edad, tanto en niños como niñas. La vacunación se debe hacer antes del inicio de la actividad sexual, por eso se prefiere la época de la edad escolar y es muy importante que entendamos que es una vacuna muy segura. Hoy tenemos más de 56.000 dosis, son 40.000 niños de 9 años pendientes por vacunar, pero tenemos más de 56.000 dosis disponibles. Las cifras son un llamado a la acción. Solo en 2023 más de 25.000 personas resultaron positivas para el virus a través de pruebas de tamizaje. El llamado de los expertos a los padres de familia es para que vacunen a sus hijos a partir de los 9 años. La vacunación está indicada hasta los 17 años en hombres y en mujeres. Es muy importante que los hombres se vacunen. Esta vacuna de una sola dosis los protege el resto de la vida. Hay que acudir a los centros de vacunación, a su EPS, a sus medicinas prepagadas, a los puntos de vacunación de la Secretaría de Salud. La meta de Bogotá es clara, que ningún niño ni adolescente quede sin esta protección. Recuerde que en la ciudad hay más de 200 puestos de vacunación donde la inmunización es gratuita. Sí, señora, vacunarse. Y cada vez más pacientes del sistema de salud quienes enfrentan dificultades para acceder a los servicios han optado por protegerse con pólizas que les garanticen una mejor atención, por lo que reportan un crecimiento del 23% en el último año. En Colombia, acceder a una cita médica o conseguir un medicamento puede convertirse en una carrera de obstáculos. Así lo viven a diario millones de personas que, como Claribel, sienten que el sistema de salud no siempre responde. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo se tiene problema con el medicamento, no solamente pues yo, sino mis familiares, los adultos mayores, sobre todo, sí, el sistema de salud sí, de Colombia sí es muy regular. Frente a esta realidad, cada vez más colombianos buscan alternativas para proteger su salud. Delis, por ejemplo, decidió pagar un seguro adicional. Sí, un plan premium, sí, porque son más asequibles las citas, más rápidas, me cubren 11 especialidades y he disfrutado ese beneficio porque realmente me ha funcionado para mí y para mí. Adicionales. Y sigo teniendo los problemas. Con corte a julio de este año, en Colombia hay 503.000 pólizas activas que protegen a cerca de 1.8 millones de personas con 2 o 3 beneficiarios por contrato. Son tratamientos relacionados con enfermedades de alto costo, temas muy específicos, hospitalizaciones, cirugías, en algunos casos atención en redes internacionales. La gente está buscando principalmente asegurarse ante eventualidades que puedan estar relacionadas con enfermedades de alto costo, tratamientos oncológicos, tratamientos que sean muy específicos.
Encontramos en Colombia en estos momentos una problemática grande de las EPS y eso ha hecho que las empresas, tanto empresas como los seguros personales en el ramo de salud hayan tenido este gran incremento. Solo para el caso de la medicina prepagada, 4.2 millones de personas están afiliadas a estos servicios adicionales para poder acceder más fácil a citas médicas, cirugías y entregas de medicamentos. En Palmira, Valle del Cauca, avanzan las obras de infraestructura para el deporte. Precisamente el Boulevard Bosque La Carbonera le cambió la cara al municipio y le dio a la comunidad un nuevo espacio para la recreación. John Alex Senao, ¿qué más tiene esta mega obra? Catalina, Alejandra, audiencia de Salud Especial, justamente estamos aquí, como usted lo dice, en el Boulevard Bosque La Carbonera. Esta es la mega obra más importante de Palmira, es el punto de encuentro para las familias palmiranas. Esto tiene también un complejo deportivo, canchas de fútbol, senderos ecológicos y escuche bien este dato, la cancha de chaza más grande de todo el país. Definitivamente es un lugar que todos deben visitar. El Boulevard Bosque La Carbonera es la mega obra más importante que se ha desarrollado en Palmira, Valle del Cauca. Cuenta con más de 40.000 metros cuadrados y vías que interconectan al municipio de norte a sur y de occidente a oriente. Esta obra de gran impacto social también transformó urbanísticamente a la ciudad. Tiempo récord, hicimos esta mega obra en 4 meses, logrando pues a feliz término, demostrando que la eficiencia de lo público también existe, con una inversión de 17.000 millones de pesos y bueno, generando una cohesión social. Con sus senderos peatonales, pista de trote, canchas de fútbol, zona de juegos infantiles y la cancha de chaza más moderna del país, el Boulevard La Carbonera se ha convertido en el lugar favorito de los palmiranos. Esto es un sueño porque pues antiguamente uno salía, todo esto aquí no era sino de vicio, no era sino monte, mientras que ahora hay deporte, que es lo importante para los niños, para nosotros como adultos. Pato muy bueno para el barrio, cambio el ambiente, el sistema de la seguridad también ha mejorado. Un espacio muy integral para la familia, para los animales y las personas que les gusta venir a caminar, a recrearse, muy chévere. Es el punto de encuentro para disfrutar del tiempo en familia o con amigos. Desde que lo pusieron, aquí se mantiene lleno aquí todo el barrio y de otros barrios también vienen. Los invito acá a La Carbonera, es un lugar muy chévere para pasar en familia y con amigos. Para su construcción se usaron materiales renovables y sostenibles como caucho reciclado. El Boulevard Bosque La Carbonera también cuenta con un monumento al cortero de caña y un obelisco. El Boulevard Bosque La Carbonera está ubicado en el norte de Palmira. Vengan, visítenlo, diviértanse. Funciona todos los días y los domingos hay actividades lúdico, educativas y recreativas. Y hablando de lo bonito que ocurre aquí en Palmira, la Villa de las Palmas, hoy se llevó a cabo la media maratón internacional. Más de 20.000 personas de diferentes partes del mundo. La carrera estuvo liderada por los keniatas y hubo premios por más de 120 millones de pesos. Definitivamente hay que visitar Palmira. Me despido con las imágenes de esta media maratón internacional. Feliz tarde. 1:55 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Miren esta historia. En Cúcuta, un hombre pasó 14 años de su vida en prisión por un crimen que nunca cometió. Hoy su historia cambió gracias a un abogado y a un docente universitario, quienes asumieron el caso y lograron demostrar su inocencia. El calvario para Eduardo Alfirio Nieto Coronel empezó hace 15 años aquí, en el corregimiento de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario, cuando cayó en un operativo de las autoridades que buscaban a los responsables de una masacre en la frontera. Yo fui acusado por concierto para delinquir, homicidio agravado, porte y esos fueron mis delitos. Acusado por estar en la casa en la cual vivía mi novia y yo estaba visitándola y me señalaban de una masacre que yo no cometí. Fue condenado en primera instancia a 56 años de prisión. El argumento era que estaba en la vivienda donde se encontraban los responsables de la masacre. Es por ello que un juez determinó que era culpable y al parecer un abogado con poca experiencia no logró hacer más por él. Estoy iniciando de nuevo, me estoy adaptando nuevamente a esta vida que me tocó y que no guardo ningún resentimiento contra lo que está en mi vida pasada. Ya estoy tomando nuevas experiencias y con la frente en alto de que logré demostrar mi inocencia. Hoy, él cuenta desde algunos auditorios su historia y recuerda que la justicia a veces tarda, pero llega. Una nueva defensa lo acompañó, pero esta vez no le cobraron un peso e interpusieron recursos de apelación.
en la Sala de Casación Penal interpusieron un recurso de casación que fue inadmitido, seguido de una larga lucha de tutelas y denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En total, cerca de 40 recursos judiciales. En el año 2020 se admite por primera vez la acción de revisión. Transcurre un largo periodo de tiempo, prácticas de pruebas, 3 pruebas nuevas se practicaron, testimonios que lo desvincularon por completo. La Corte Suprema de Justicia, entonces, el 22 de agosto de este año 2025, hace pocos días, decide declarar fundada esta tercera acción de revisión, creyó en los testimonios e inclusive en algunos párrafos explicó que nunca había existido fundamento para la condena en contra de Eduardo Alfirio Nieto Coronel. Hoy la vida de Edward cambió y espera que no se cometa ninguna equivocación similar en el sistema de justicia. Buenas tardes, bienvenidos al Radar de la Política. Comencemos hablando de nuevas precandidaturas a la presidencia. Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN, lanzó oficialmente su campaña para la Casa de Nariño. Lo hizo en la localidad de Usme, en Bogotá, y le dio apertura a una gira por Colombia con su movimiento Ciudadano Blanco. Buscará llegar a la Casa de Nariño por la recolección de firmas. Ahora hablemos del gran listado que presentó el Pacto Histórico a la Registraduría para la consulta del próximo 26 de octubre. 583 precandidatos en total. 390 de ellos van a aspirar a la lista cerrada de la Cámara de Representantes y otros 145 correrán por la lista cerrada del Senado. Con esto, el actual partido de gobierno busca consolidar su presencia en el Congreso y llegar con candidatos definidos a las elecciones del Capitolio el 8 de marzo. Recuerden que 3 precandidatos presidenciales también participarán el próximo mes en la consulta del Pacto Histórico: Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Los demás se bajaron de la contienda. Las movidas también se están gestando en la derecha con los encuentros que ha sostenido esta semana el expresidente Álvaro Uribe con otros precandidatos que no hacen parte del Centro Democrático. Pese a que el líder político del partido de derecha ha sido enfático en que la etapa de alianzas vendrá más adelante, Uribe se reunió con Vicky Dávila y con Abelardo Laspriella para buscar consensos en valores democráticos que comparten de cara a las próximas elecciones. Y hasta aquí el Radar de la Política. Que tengan buena tarde. En Noticias del Mundo, aumenta la presión para los latinos en Estados Unidos por las redadas migratorias del gobierno Trump. Mientras organizaciones de derechos civiles piden al Congreso proteger a las familias, crecen denuncias de violentos operativos por parte del Servicio de Inmigración ICE. Ser migrante en Estados Unidos enciende para muchos el miedo a que salir a la calle o ir a trabajar suponga terminar bajo custodia de ICE y el riesgo a ser deportados. Así fue la detención de Jorge González, un colombiano residente en Iowa City y quien trabajaba en un comercio. Entre tanto, los operativos de ICE en barrios hispanos de Washington erosionan la confianza y mantienen la alerta. Ni nosotros, que pues gracias a Dios pues ya hemos podido arreglar nuestros documentos, no los sentimos seguros. Tenía su propia identificación que les dio, no era violento, no estaba obstruyendo la justicia. Otro video registró el momento en que agentes irrumpieron en un negocio de lavado de carros para detener a varios empleados. Ocurrió en Los Ángeles, donde el dueño del lugar demandó al gobierno federal por el trato recibido. En Texas, los inmigrantes se advierten unos a otros sobre las redadas. Estaban estacionados, ya se movieron. Todos los días, Martina Grifaldo utiliza Facebook para alertar a la comunidad latina en tiempo real. Siempre hacemos en vivos y la gente sabe por dónde andamos, salimos a patrullar las calles. Tenemos un equipo también de voluntarios que nos ayudan. Esta semana también subieron las tensiones en un suburbio de Chicago cuando manifestantes intentaron detener un vehículo rumbo a una instalación de ICE. Y mientras el presidente Trump endurece su política hacia los no estadounidenses, 8 grupos latinos por los derechos civiles pidieron al Congreso velar porque las leyes migratorias respeten la Constitución. En Ecuador, la policía confirmó la captura de 2 sospechosos por el asesinato del concejal Hugo Obando y su escolta Rubén Chávez en la localidad de Durán. Los sujetos fueron aprehendidos durante un allanamiento en el que se incautaron armas de fuego, documentos y una moto presuntamente vinculada al crimen. El ataque contra Obando y su escolta ocurrió este sábado. También se saldó con 2 heridos, mientras el país reportó el semestre más violento en sus registros.
La Asamblea General de la ONU entra en su recta final. Hoy las delegaciones toman un receso y mañana se dará clausura a este evento que anualmente reúne a varios líderes mundiales en Nueva York. Mañana se pronunciarán los representantes del Vaticano, Corea del Norte, Nicaragua, entre otros. Este año ha llamado la atención la ausencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien por primera vez en 6 años que lleva de gobierno no cumple esta cita diplomática. A esta hora es noticia en La Guajira el hallazgo de 3 cuerpos exactamente en la zona del Cabo de la Vela que fueron reportados por las comunidades a las autoridades. Ayer lograron exactamente rescatar 2 de estos cuerpos por parte del servicio de guardacostas y hoy continuarán con los operativos de búsqueda por parte de un servicio de buceo a un tercer cuerpo que fue reportado por la comunidad y que aparentemente estaría en una zona rocosa de esa zona del Mar Caribe colombiano. Dicen las autoridades que los cuerpos fueron trasladados a medicina legal y hasta el momento no han sido identificados. A esta hora en Barranquilla, los organismos de socorro se mantienen en alerta y emiten recomendaciones ante las lluvias que se registraron en las últimas horas y que generaron algunas emergencias. En el barrio El Limón, un vehículo quedó atrapado en medio de un arroyo. Y entre tanto, en el departamento de Magdalena, la alcaldía municipal de Salamina informó que se registró un vendaval y una tromba marina que generaron afectaciones en varias viviendas del casco rural. Pero también hay que decir que vehículos que esperaban cruzar el río sobre el ferry quedaron retenidos durante varias horas. Incluso parte de una barcaza se volcó. También hubo caída de redes eléctricas y árboles que colapsaron. Por fortuna, no se presentaron heridos. En Cartagena investigan la muerte de 2 hombres que habrían participado previamente en un atentado sicarial a una persona de 34 años de edad en el barrio Cerros de Albornoz. La Policía Metropolitana de Cartagena mandó un mensaje contundente para que estos casos sean denunciados ante las autoridades y no puedan tomar justicia por mano propia. A esta hora es noticia el desmantelamiento de un laboratorio de coca ubicado en Albín de Barbacoas, esto en el departamento de Nariño. Este laboratorio, según las autoridades, estaba compuesto por 9 subestructuras y además era propiedad del Frente Armando Ríos de las Disidencias. Este laboratorio producía réditos de más de 10.000 millones de pesos al mes y tenía capacidad también de producir más de 4 toneladas de coca. Según información de inteligencia militar, esta organización armada tendría nexos con cárteles en México. Paula, gracias. En otras noticias, Caracol del Día, en Bogotá se realizó la primera audiencia pública contra el ruido, con la que buscan soluciones a un fenómeno que se agudiza y que se convirtió en un factor que aumenta la violencia en algunas localidades de nuestra ciudad. Piques ilegales, eventos con volúmenes exagerados y lugares de rumba cerca a zonas residenciales se convirtieron en el dolor de cabeza para miles de bogotanos. Altas velocidades, pero además un ruido insoportable que viven generalmente todas las noches miles de bogotanos. Que enfrenta la autoridad pública y que la ciudadanía está sufriendo de una manera realmente dramática. Una situación que pasó de castaño a oscuro y que además le quita el sueño a muchos. En 2 de cada 3 barrios en la ciudad, más del 30% de la población manifiesta tener alteraciones del sueño por problemáticas del ruido. Por eso en el Consejo de Bogotá se realizó la primera audiencia pública en la que participaron autoridades, habitantes de barrios afectados e integrantes de veedurías, buscando que las quejas no solo queden en el registro. Según las autoridades, en 5 meses, la línea 123 de la policía recibió 153.194 denuncias por vecinos ruidosos, eventos fuera de control y ruido desbordado. Sin embargo, solo se impusieron 802 comparendos. Cuando la comunidad llama al 123, le reciben la denuncia, no le dan ningún número de radicado, no hay una verdadera ruta de atención. El 75% de los barrios en Bogotá se encuentra expuesto a niveles superiores a 55 decibeles durante una noche. Sin embargo, la lista de localidades con más denuncias por esta problemática la encabezan Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Puente Aranda y Bosa. Precisamente es que en el Congreso acabamos de expedir la ley 2450, que es la ley contra el ruido, y ahora
ahora el Consejo de Bogotá tiene una responsabilidad muy importante, que es la de emitir una política de gestión acústica. Esta ley contra el ruido fue sancionada hace 6 meses y tiene un año más de plazo para que las autoridades nacionales y municipales definan los lineamientos y reglamentación para cada ciudad. Sin embargo, desde ya, las autoridades pueden imponer comparendos. En Bucaramanga, campesinos del corregimiento de Berlín realizaron una papatón para vender sus cosechas. La sobreproducción los tiene afectados, aseguran además que están trabajando a pérdidas. Natalia Ayala, ¿cuál es la situación? Alejandra, mire que hay mucha sobreproducción de papa, es decir, mucha cosecha, no solamente aquí en el departamento de Santander, sino en todas las regiones. Por esto que el tubérculo lo están comprando muy barato, dicen los campesinos que ni siquiera están recuperando la inversión que se hace en las cosechas. Debido a esto, han tenido que realizar estrategias como papatones aquí en la ciudad de Bucaramanga. Desde ayer se registra una y el balance ha sido exitoso. En la siguiente nota les cuento. La sobreproducción de papa en el páramo de Berlín tiene afectados a más de 1000 agricultores de esta zona de Santander, pues señalan que lo que se recoge por la venta no alcanza para recuperar la inversión de las cosechas. Para uno sembrar una carga de papa se va por ahí 1 millón de pesos, más de 1 millón de pesos en carga. Entonces, para uno recoger 1 millón de pesos al costo que está la papa, toca traer un viaje prácticamente y no lo alcanza uno a hacer en la plaza, porque en la plaza le pagan a 25.000 pesos del bulto. No está dando ni para recogerla. Debido a esta situación, decidieron venirse a Bucaramanga a vender su papa a precios módicos para así recuperar la inversión y llevar este producto a los hogares santanderianos. Mientras que si nosotros se lo vendemos mismo acá a las mismas personas, pues le libramos un poquito y podemos librar los gastos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Durante 2 días en los que se ha realizado la papatón en la capital de Santander, se han vendido más de 500 bultos de papa, catalogando esta actividad con éxito total y aliviando un poco el bolsillo de los productores del páramo de Berlín. Síganos en Dito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos ahora qué tendremos esta tarde de domingo en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango, buenas tardes. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Crece el descontento en Bogotá por la cancelación de este evento del concierto del rapero estadounidense. Justamente vamos a estar hablando esta tarde de esto ocurrido con otras voces, pero también tenemos la pregunta del día aquí en nuestras redes sociales, que es la siguiente. ¿Sabe qué hacer en caso de la cancelación de un evento? Los leemos a través de @noticiascaracol. Y finalmente estaremos hablando de turismo en el país. Tendremos reporte en todo el territorio nacional. Regreso con Alejandra. Pablo, gracias. Continuamos con más. Los colombianos cada día le dan un mejor uso al Internet y a las plataformas digitales. Así lo reveló el más reciente informe del Centro Nacional de Consultoría, con un estudio que también confirma que luego de la pandemia del COVID-19 se aceleró el uso de la tecnología. ¿Para qué usan el Internet los colombianos? Lo utilizo para investigar un poco acerca de artículos, estudios científicos. Lo utilizo para las tareas de mis hijos, para actividades laborales y para actividades de entretenimiento. Y es que el Internet pasó de ser usado solo con fines de entretenimiento a ser un lugar vital para la productividad. Está en nuestra forma de hablar, ¿no es cierto? Nosotros decimos, esto lo compré en Internet, ¿no? Me voy a encontrar con esta persona virtualmente en Internet. Sí se ha vuelto un espacio, sí se ha vuelto un lugar y se ha vuelto como ese punto de encuentro, también un encuentro de habilidades. Empresas y emprendedores desarrollan sus negocios en este lugar, lo que ha hecho que los usuarios también aumenten su tiempo en Internet. Estamos logrando que muchos colombianos vayan al Internet productivo. Estamos logrando que desde el smartphone se vendan cosas, se graben reels, se hagan una cantidad de actividades. Según el estudio, el 18% de los colombianos se ubican en un nivel avanzado de apropiación digital, se han capacitado y lo usan diariamente en sus actividades. El 32% le da un uso intermedio, que se entiende como la aplicación en campos educativos y de participación, mientras que el 37% de los colombianos usa el Internet en los niveles básicos de comunicación y entretenimiento. Expertos señalan que luego de la pandemia del COVID-19, Colombia alcanzó un nivel alto de empoderamiento y apropiación del espacio digital. Nosotros veníamos aprendiendo a una velocidad muy lenta a aprovechar la tecnología.
y esa velocidad de pronto se altera durante la pandemia. Y vamos a llegar a ese indicador de apropiación digital de la pandemia en 20 años al ritmo que lo estábamos haciendo. Pese a los rezagos de la tecnología, en algunas regiones del país se siguen presentando algunos rezagos de conectividad. Según el Centro Nacional de Consultoría, un 13% de la población aún no hace uso de Internet. Noticias Caracol llegó al municipio de Colombia que, según el DANE, proyecta el menor índice de habitantes del país. Hablamos de Satibasur, en Boyacá, en donde las personas luchan por salir adelante en medio de actividades como la agricultura, la minería y el turismo. Jairo Niño, ¿cómo es esta población? Pocas poblaciones en Colombia respiran la paz que se disfruta en Satibasur, Boyacá, una población con un poco más de 1000 habitantes, donde todos son vecinos. Recorrer su casco urbano puede tardar alrededor de 10 minutos, pero la extensión de su zona rural es inmensa. Este bello municipio es el de menos habitantes en nuestro país, según el DANE. Entre las silenciosas montañas y un paisaje lleno de encantos, llegamos a la pequeña y pacífica población de Satibasur, en Boyacá. En sus calles se respira la tranquilidad de una tierra donde hace más de 20 años no se registra un homicidio o muerte violenta, en donde a pesar de la difícil situación de su economía y su falta de oportunidades laborales, existe la esperanza de que cada mañana puede ser mejor. Orgullosa, así si haya muy poquita gente, nosotros vivimos orgullosos de nuestro municipio. En sus parques no hay bullicio. Los niños de Satibasur nacen en una población vecina. Paradójicamente, el último nacimiento se registró hace 3 meses. En el casco urbano hay cerca de 316 habitantes, mientras que en su zona rural se duplica este número con 710. Satibasur vive de 3 renglones importantes, que es la agricultura, la ganadería y la minería, todas ellas en una menor escala. Satibasur en su historia rinde homenaje al Señor de los Milagros como su patrono y según el DANE es la población con menos habitantes en Colombia, 1026 personas. El presupuesto del municipio de Satibasur desde el año 2019 se ha reducido notoriamente. Es así como los recursos asignados por el gobierno nacional para el año 2019 eran de 7.500 millones de pesos. Para el año 2024 tenemos una asignación de recursos de 4.300 millones de pesos. La situación es tan crítica que a los 8 empleados de la administración les tocó trabajar, dice el alcalde, al fiado algunos meses del año anterior y en este 2025 porque no hay dinero para los sueldos de los meses de octubre, noviembre y diciembre. El acto legislativo que transforma el tema de las transferencias a los municipios ordena que en la ley donde se regulará el tema de las competencias, debe tener en cuenta este aspecto para hacer un énfasis especial en los municipios con menor población. Muchos se han ido porque dicen que ya no hay oportunidades de empleo y las minas de carbón paran operaciones porque perdieron su rentabilidad. Por eso, en este rinconcito de Boyacá piden ayuda para impulsar la agricultura y la elaboración de tejidos. Unirnos y poder pasar un proyecto como este y que nos apoyen, nos ayuden. Una cordial invitación a todos para comprar nuestros productos, apoyar la producción de nuestro municipio. El pueblo se está quedando con los abuelos y los adultos que ven partir a sus hijos en busca de oportunidades. Satibasur cada día se hace más silencioso. Me despido con el siguiente dato. Ante la grave crisis financiera de este municipio, el alcalde ha gastado su sueldo de los últimos 18 meses en atención médica para los abuelitos, transporte escolar, refrigerios, mantenimiento de los 2 buses del pueblo y el tractor. Y para poder realizar el homenaje a los campesinos, vendió 7 cabezas de ganado de su propiedad. Acá la indiferencia de muchos parece ser el principal huésped. Y con esta mirada a Satibasur terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.